Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente en este espacio de café virtual, en este tiempo de extrañas actividades que nos tocan hacer a distancia, pero que nos mantienen cerca. Y el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, hoy, en este 9 de julio, quiere saludarlos a todos, recordar el Día de nuestra Independencia y bueno, hacer memoria de la gesta que significó para que hoy podamos disfrutar de una Argentina. Y vamos a charlar con un joven valor, alguien que trabaja para que nuestra Argentina en un futuro siga siendo tan pura en su esencia, para que los edificios históricos se mantengan, para que el medio ambiente respete digamos, en el desarrollo en que se va acrecentando día a día, que estos edificios y que nuestra cultura puedan seguir en el futuro. Así que qué mejor que charlar con Mauro García Santa Cruz, un arquitecto dedicado a la preservación y a la fotografía, que sus fotografías nos tienen este regalo presente siempre de el respeto al patrimonio y a los valores de grandes maestros que han construido espacios maravillosos. Así que vamos a dar paso a charlar con Mauro García Santa Cruz, con café por medio, poder disfrutar de una linda charla y encontrarnos con Mauro. Hola Mauro, qué alegría poder compartir hoy este café contigo. ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes. Buenas tardes para todos los que están viendo esta transmisión por Instagram. Muchas gracias por la invitación para participar del ciclo Café con los artistas en este formato virtual. Bueno, para nosotros es un placer contar con vos hoy, que podemos charlar de tu faz artística, de tu faz de fotógrafo, que hemos visto muchas veces y que, como decíamos los otros días en el avance de invitación, muchas de las fotografías que nuestros amigos conocen del museo son obras tuyas. Así que, bueno, agradecerte por eso y pensar que hoy, 9 de julio, día de nuestra independencia, vos haces mucho también desde tu trabajo como arquitecto y como fotógrafo para preservar ese pasado, un pasado que pueda darnos las bases para construir un futuro firme, sólido, respetando de dónde venimos. Y los edificios históricos, patrimoniales, nos dan ese valor. Así que gracias, Mauro, por ayudarnos a preservar el pasado para tener un futuro digno. Muchas gracias, Walter, y también al Museo Beato Angélico por este espacio. Eh, es una excusa también este café de con los artistas para presentar una serie de fotografías que vincula de alguna forma el paisajismo, eh, también con la arquitectura y con una serie de galerías de arte y museos de arte que están ubicados en La Plata, en Buenos Aires, Sao Paulo y en dos ciudades de Minas Gerais que son Belo Horizonte y cerca de allí en Brumadinho. Así que un gusto poder compartir este espacio para contarles un poco más también de estos temas. Bueno, maravilloso porque fíjate, vamos a charlarlo en la tarde, ¿no? Pero la idea del museo en su contexto, del museo situado en un horizonte cultural, un horizonte natural, cómo el hombre va modificando ese espacio en donde habita y cómo la naturaleza también debe ser respetada, y tus fotografías tienen mucho de esto, ¿no? Contanos cómo fue este proceso, primero, la elección de los lugares que acabas de mencionar, porque digamos, has recorrido muchísimos espacios más, pero elegiste algunos para esta serie que compartimos hoy en el lazo que pueden encontrar para los que no lo vieron. Después fíjense que entre los posteos del día está el lazo para ver la colección completa de esta serie fotográfica. Exactamente. Bueno, tenía fotografías también de otros espacios artísticos, pero la selección tuvo que ver con, de alguna forma, aquellos en los que podía encontrar estas tres
estas tres características, que fuera espacio de arte, que la arquitectura también fuera protagonista, y que tuviera alguna vinculación con el paisaje. Entonces, la selección de los casos tiene que ver principalmente con eso. Son espacios que pude visitar en distintos viajes, todos vinculados generalmente con algún congreso de conservación del patrimonio o con algún viaje de estudio con la universidad. Y esos son los temas que atraviesan esta selección de obras, que empieza con la Casa Curuchet en La Plata, una obra proyectada por Le Corbusier a mediados del siglo XX, y que en 2016 es incorporada a la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO, así que me parecía como una, un- una visita obligada para empezar la serie de fotografías. Después viajamos a Buenos Aires y visitamos el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo, y el MALBA, Museo de Arte Latinoamericano. Y el viaje después nos lleva ya a San Pablo, un edificio emblemático que es la Pinacoteca Luz del Estado de San Pablo, que originalmente el museo abre al público en 1905, es un proyecto de Ramos de Acevedo y Domiciano Rossi, y en la década del 90 se realiza una intervención por el estudio de Méndez da Rocha, que cubre el patio con un techo vidriado, coloca unas pasarelas metálicas y un ascensor. De hecho, una de las fotos que está en la colección es ese espacio vidriado. Después visitamos el Instituto Moreira Salles, también en San Pablo, es un edificio muy reciente, del 2017, del estudio Andrade Morretín, que es una parcela muy pequeña de 20 por 50, sobre la Avenida Paulista, pleno centro, pero que el recorrido te empieza a permitir ingresar en el edificio de a poco. Uno entra por un espacio semicubierto, sube por unas escaleras mecánicas, llega casi al fondo de la parcela y tiene que volver hacia el frente para recién acceder a las salas de exhibición. Y los últimos dos casos tienen que ver ya con Minas Gerais, que es un estado que tengo muchos afectos y amigos y profesionales con los que tuve la posibilidad de trabajar allí. El Museo de Arte de Pampulha, originalmente construido como casino de Pampulha, con proyecto de Oscar Niemeyer a mediados del siglo XX, la década del 40, y el paisajismo de Burle Marx, y que fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial en 2016, y que de alguna forma es un proyecto que antecede lo que después va a ser el proyecto que realizan para Brasilia, nueva capital de Brasil. Y los últimos casos tienen que ver con una serie de galerías en Inocim, que queda en Brumadinho, que ahí es muy evidente la vinculación entre las galerías de arte y el paisaje, porque de hecho son galerías de arte inmersas en un jardín botánico. Fíjate qué maravilla el recorrido que nos mostraste, porque no solamente son espacios icónicos, sino son muchos de ellos, bueno, todos te diría, invenciones de arquitectos también únicos, como Niemeyer, como la casa de Corbusier acá en La Plata. Digamos, son elementos, digamos, de creaciones del siglo XX donde se innovó y fue un quiebre para muchos caminos de la arquitectura, pero que permitieron también, ¿no? Recrearlos, porque fíjate, vos contabas cómo siguieron creciendo, cómo se pudieron, no sé, adosarle un techo, generar una nueva galería, generarse, respetando la idea de la obra inicial, con criterio. La arquitectura tiene la posibilidad de que la arquitectura está viva, y la arquitectura permite ese diálogo con el edificio y con sus objetivos, ¿no? Que hace que, no sé, pensaba en el Louvre y la pirámide o el patio de la alfombra persa, ¿no? Como un edificio histórico puede seguir trabajando, creciendo, y en eso también tiene mucho que ver tu trabajo desde la arquitectura, ¿no? Eh, esa, ese juego, ese ida y vuelta entre la creación, el arte y el patrimonio, que en la fotografía se ven. Así que contanos cómo ves este tema de la intervención, pero cuando la intervención es pensada y respeta digamos, lo que hizo el anterior maestro. Totalmente. La intervención en edificios de valor patrimonial es muy importante, por un lado, para garantizar la conservación de esos edificios, que en algunos casos el uso original ya fue desafectado y es necesario
asignarle un nuevo uso. Y además, también viéndolo desde el punto de vista ambiental, porque la refuncionalización o la restauración de esos edificios implica, por un lado, mantener viva la memoria, las memorias asociadas a ese espacio. Al mismo tiempo reduce la cantidad de energía necesaria si uno tuviera que demoler ese edificio y construir uno nuevo en su lugar, además que está perdiendo toda la historia que está detrás de ese edificio. La energía que se necesita incorporar es mucho mayor, eso genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye al cambio climático. Así que conservando edificios o interviniendo edificios de valor patrimonial, logramos alcanzar una serie de metas. Conservar la memoria de las comunidades, prolongar la vida de ese edificio y contribuir con la mitigación del cambio climático. Fíjate qué importante eso, ¿no? Muchas veces algunos creen que los edificios son intocables y son tan intocables que se vienen abajo solos por no hacerle nada. En cambio, la preservación y digamos, esta necesidad del crecimiento del edificio, a veces para una nueva refuncionalización, hacen necesaria la coherencia en esa intervención. Y pensaba hoy que se cumplía también el aniversario del Molino, que hace un rato hubo un video, también, bueno, una charla en vivo interesantísima, cómo todo esto está haciendo también concientizar a la población en el respeto hasta en sus propias casas, ¿no? Como cuando viajamos, todos decimos qué maravilloso tal ciudad, tiene edificios centenarios, o no sé, estamos en Roma, empezamos el Panteón, tiene 2000 años. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que esas cosas sucedan acá? ¿Cómo concientizamos? Pequeña pregunta. Yo creo que este tipo de actividades ayudan mucho, digamos, a hablar de patrimonio, quizás fuera de un ámbito académico o científico, para poder llegar a otros actores claves dentro de las comunidades. Y en ese sentido, desde la universidad, junto con el museo, hemos desarrollado, si recordás, en 2019, un curso de extensión justamente sobre cambio climático y evaluación de riesgo para el patrimonio cultural. En esa ocasión, junto con el Museo Beato Angélico, la Facultad de Arquitectura y Diseño y el auspicio de ICOMOS Argentina, que tuvo muy buena repercusión, y eso nos permitió en 2020, ya en otro contexto global, atravesados por la pandemia, organizar el curso en formato virtual, y eso nos vinculó con profesionales de habla hispana y de habla portuguesa de distintos países, y este año acabamos de terminar hace 2 semanas una nueva edición del curso, ya incorporando a profesionales de habla inglesa, muy entusiasmados con seguir realizando actividades de divulgación de estos temas, y como primicia ya les puedo adelantar que estamos organizando una serie de seminarios de arte, cultura y patrimonio y su vinculación con el desarrollo sostenible de las comunidades y el cambio climático, que van a suceder en el segundo semestre de este año. Van a ser actividades virtuales, gratuitas, y que van a estar en sintonía con una serie de actividades globales organizadas por una red que se llama Climate Heritage Network, o Red de Patrimonio Climático, que nuclea a instituciones culturales y académicas de todo el mundo, y que está trabajando fuertemente en la cuestión de difundir los aportes que tienen el arte, la cultura y el patrimonio frente al cambio climático. Y estas actividades se van a estar desarrollando entre septiembre y noviembre, en línea con lo que en las 2 primeras semanas de noviembre va a ser la COP26, que se realiza en Glasgow, que es la 26ª cumbre de las Naciones Unidas de la Convención de Cambio Climático. Así que va a haber muchas novedades en las próximas semanas. Estimo que también las vamos a difundir a través de las redes del Museo UCALP y de la universidad, así que aquellos que estén interesados, por supuesto, van a poder participar desde sus casas. Es muy interesante compartir con los amigos que, bueno, que Mauro trabaja en un proyecto de investigación sobre el Museo Beato Angélico, sobre sus salas, sobre la influencia del cambio climático en el edificio patrimonial y en la colección. Para los que vieron en la época que podíamos recorrer el museo, hay unos pequeños aparatitos en todas las salas que son como si fueran unos
no sé cómo llamarlos, pequeñas cajitas con un visor, con números, con digitalizaciones, ¿no? Esos Ujú. en realidad están tomando la temperatura, los cambios digamos, de humedad, todas las modificaciones que la sala está teniendo. Y lo informan a una computadora en donde Mauro después puede ver todas las lecturas día a día, hora a hora, y comparar cómo el clima va afectando el edificio. Explícalo mejor porque es muy interesante, para que la gente, digamos, vea que tu trabajo en realidad es de hace años y que has tomado dos museos de la ciudad de La Plata, de arte contemporáneo, el Beato y el Macla, y esto es una investigación que has, digamos, podido compartir en varios congresos, algo muy interesante para que vean que nuestros museos de la ciudad están siempre bien cuidados. Exactamente, es un proyecto ambicioso que busca, por un lado, conocer cómo es el comportamiento de las salas de exhibición del museo en relación a los cambios de clima que se dan en el exterior. Entonces, como bien decías, estamos registrando dos parámetros, que son el de temperatura del aire y el de humedad relativa, con una frecuencia horaria, y eso nos permite estudiar cómo es la respuesta térmica de los distintos espacios de exhibición del museo con respecto a las condiciones exteriores. Y al mismo tiempo podemos controlar o monitorear si las condiciones de exhibición que están dándose en la sala son las óptimas para la conservación de las obras, lo cual es así. En base a los informes que hemos ido presentando a lo largo del tiempo, las condiciones son óptimas. Y además en esto de tiempo que lamentablemente muchos museos están cerrados, a causa de la pandemia, también nos permite seguir cuidando del patrimonio a distancia, pero teniendo siempre ese registro. Y como vos comentabas, Walter, hemos tenido la posibilidad, junto con un equipo de investigadores que lo integran Mm. profesionales del propio Museo Angélico y del Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio de la FAD UCALP, de presentar ponencias y dictar otra serie de seminarios contando cuáles fueron los avances que hemos tenido en estas investigaciones, con muy buena repercusión. Inclusive, bueno, estamos por publicar otros artículos en los próximos meses. Y se ha sumado además este año un proyecto que en lo personal me resulta muy grato, que tiene que ver con poder intervenir un espacio de exhibición a cielo abierto que tiene el museo, en el que se exponen esculturas, a partir de su refuncionalización y su reconversión en un jardín urbano con especies nativas. Así que es un doble desafío poder vincular el arte con el cuidado del medio ambiente y con la posibilidad de incorporar flora nativa que muchas veces en las áreas urbanas se fue perdiendo. No, es interesantísimo porque hace un par de años con Mauro pensábamos en este patio de esculturas como un lugar de desarrollo de actividades, una expansión del museo hacia el aire libre. Y fíjense ahora que con esta época nos está obligando a hacerlo, dado que la pandemia nos pide compartir al aire libre, estar en espacios ventilados, adecuados y en especial, si es posible, al aire libre. Y este hermoso patio que disponemos nos permite esta posibilidad. Y cuando lo podamos, como digamos, llevar al nivel que el proyecto que presentó Mauro nos da una expectativa maravillosa de un espacio en donde nos podremos reintegrar al contacto con las especies nativas, tan importante para que el medio ambiente realmente eh, ¿no? se desarrolle adecuadamente, ¿no? Todos pensamos, no sé, estoy pensando en voz alta y me acuerdo hace unos años que pudimos recorrer con un grupo de amigos de los museos la reserva subtropical más austral del mundo. ¿Dónde queda eso? En Punta Lara, acá nomás. Pero miren qué nombre tiene, la reserva subtropical más austral del mundo. Y la tenemos acá a pocos kilómetros en nuestra costa. Y cuando recorríamos el lugar, veíamos cómo los ligustros habían avanzado
y habían destruido espacios, se los veía verdes, se los veía muy bien, pero en realidad no era bueno porque avanzaban muy rápidamente sobre las especies locales. ¿Y por qué? Porque el hombre había plantado o a veces llevado especies que no eran vernáculas y que hacían, destruían porque no tenían ningún elemento que las retuviera, no había especies animales que las comieran, no había especies que hicieran el nicho y el equilibrio ecológico deseado. Bueno, tenemos que volver a eso. Y este trabajo que nos propone Mauro en el museo también tiene un área de desarrollo educativo para que los colegios y los chicos que visiten ese espacio, cuando vayan al museo, también puedan comprender la riqueza de los vegetales de la zona, de los árboles, y que la sombra que vamos a poder disfrutar algún día allí sea una sombra que beneficie no solamente a las paredes del museo y a ese patio, sino al futuro. Y eso lo vamos a, digamos, es planificar en el tiempo. Como decíamos hoy, 9 de julio, hace más de 2 siglos, un grupo de prohombres pensaron en el futuro y hoy estamos en Argentina. Mauro está planificando para que dentro de varias décadas tengamos árboles y esos árboles puedan seguir dando sombra y frutos a nuestra ciudad. Así que muchas gracias por pensar más allá de lo cotidiano, porque vieron esa frase común que todos dicen, lo rápido, lo de ya, hace que nos olvidemos de lo importante porque hay que resolver un problema. Bueno, en realidad hay que mirar a largo plazo para que los problemas no vuelvan. Y es lo que nos propone en este caso Mauro. Y contanos, ¿cómo sería el ideal de ese patio? Bueno, es un desafío. Nosotros estuvimos trabajando desde 2018 en una asignatura que dictamos junto con el arquitecto Guillermo García y la licenciada Jimena García Santa Cruz en la Facultad de Arquitectura y Diseño, en la que les proponíamos a los alumnos vincular 3 áreas disciplinares que son la arquitectura sustentable, el paisajismo sustentable con el patrimonio. Y a partir de esos trabajos en clase, los desarrollamos en 2018, 2019 y 2020, fuimos también empezando a introducir esta temática en la comunidad de la propia universidad. Y justamente como vos comentabas, el desafío es que no sea únicamente un espacio diseñado o un jardín urbano, sino que también tenga una función educativa. Así que si en los próximos meses podemos comenzar con las actividades, eso dependerá del avance de esta situación sanitaria. La idea es que podamos desarrollar una serie de talleres para participar con la comunidad y comenzar a hacerlos partícipes también de qué son las plantas nativas, qué beneficios tienen. Vamos a hablar también un poco de lo que es isla de calor urbana, que se da principalmente en el centro de las grandes ciudades, porque se acumula calor durante todo el día y como la gran superficie está impermeabilizada y posiblemente baja cantidad de árboles, durante la noche no puede enfriarse. Entonces la posibilidad de empezar a crear estos jardines urbanos con un aporte puntual, limitado por la superficie que tiene cada espacio, va a contribuir de a poco a que ese efecto de isla de calor urbana con el tiempo vaya disminuyendo. Así que tiene varios aspectos interesantes para poder ir trabajando, que en algún punto vuelven a vincular el paisaje con el patrimonio y con el desarrollo sostenible. Y pensaba, cuando recién hablabas de desarrollo sostenible, bueno, en el curso que nombraste hace un rato, ¿no? Que se pudo realizar gracias al aporte del Fondo Nacional de las Artes, que fue quien lo financió, porque fue totalmente gratuito para los que pudieron inscribirse ¿no? en el cupo que había. Y los comentarios de todos fue excelente, porque pudieron comprender la realidad para intentar modificar costumbres, modificar actividades, posibilidades que no son tan difíciles, pero que nos permiten generar algo mejor, ¿no? En un momento todos hablamos del agujero de ozono y dejamos de usar aerosoles, ¿no? Pero vimos que el agujero de ozono, por suerte, se fue cerrando. Hay muchas teorías, hay muchas cosas para hablar de eso, pero no es nuestro mundo. A lo que voy es a esto, cómo todos, si ponemos nuestra voluntad, podemos mejorar. El hecho de las especies nativas, pensar en replantar árboles. Nuestra ciudad necesita
una vuelta al verde, ¿no? La semana que viene este café va a ser con Daniel Loyola, que es el presidente del ente de turismo municipal. Así que vamos a retomar este tema de el verde en nuestra ciudad y la necesidad de respirar aire puro, como pensaron quienes idearon esta ciudad hace 140 años, cuando planificaban y pensaban las plazas cada 6 cuadras, las avenidas con corrientes de aire para que la limpiaran. Toda esa idea del higienismo y de la inclusión del verde, cómo nos ayuda hoy a vivir un poco mejor, ¿no? Cómo somos una capital realmente maravillosa, que debemos cuidarla, y volver a plantar árboles sería algo importantísimo. Así que gracias nuevamente, Mauro, por esto de concientizar en el medio ambiente, ¿no? En cómo tenemos que pensar en dónde estamos parados para que lo que nos rodee también sea sustentable con nuestra vida. Por eso estos proyectos son tan importantes y bueno, desde la Universidad Católica se los está acompañando. Los otros días estábamos en una reunión con la señora rectora y la señora rectora de la Universidad del Este, que además también es directora del Museo Macla, y hablábamos de esto, ¿no? Del proyecto tuyo y cómo los dos museos de arte contemporáneo de la ciudad están hermanados, entre tantas cosas, por esta actividad que nos pone a la vanguardia, ¿no? Y nos visibiliza y hace visibilizar también los problemas que podemos tener. Así que cómo seguir adelante es el tema, ¿no? Con los escasos presupuestos que tenemos, pero Mauro siempre busca la forma de hacer las cosas con nada a veces, pero sí con mucha creatividad y conocimiento. En esos casos es muy importante generar alianzas, que es lo que estamos haciendo entre el museo, la universidad y esta serie de organismos internacionales que nos asesoran y con quienes organizamos muchas de las actividades que llevamos adelante. Bueno, y fíjate de lo que decías vos de las alianzas, ¿no? Cómo hablábamos recién del Fondo Nacional de las Artes, cómo financió el curso. Bueno, ahora este catálogo maravilloso digamos, las fotografías que podemos compartir y que los vuelvo a invitar a todos. Entren al lazo que está en el posteo, porque van a poder encontrar las fotos, pero además una ficha técnica abajo de cada foto explicando qué lugar es, en qué momento fue tomada. ¿Cómo son eso, cómo construís esas fichas, Mauro? ¿Qué elementos priorizás para visibilizar esas obras? Mi formación de base es la de arquitecto, entonces no puedo dejar de, cuando hago un viaje o voy sacando las fotos, trato de ir tomando notas bueno, además muchas de las fotografías ahora tienen la posibilidad de mostrarte los metadatos, de dónde la saqué, qué lugar era, y un poco la información que aparece al pie de esas fotografías tiene que ver con el edificio en el que fueron sacadas, el lugar, que me parece muy interesante porque para mí la fotografía es una forma de generar memorias. Entonces, poder situar esas memorias, más allá del nombre artístico que puedan tener las fotos, que, bueno, eso es algo circunstancial, pero poder decir, bueno, esta fotografía corresponde a tal lugar, me parece muy importante porque inclusive sería imposible pensar, por ejemplo, el Malva, o por lo menos para mí sería imposible pensar el Malva en el conjunto arquitectónico moderno de Pampulha, que es donde queda el museo de Pampulha. Lo mismo que ese museo de Pampulha, sin la laguna que está detrás, sería muy difícil de reconocerlo. Entonces, esa cuestión de poder situar el patrimonio para mí es muy importante, por eso cada vez que, bueno, cuando publico las fotografías me parece importante poder mencionar, inclusive aparecen los nombres de las galerías. En el caso de Inofim, que es un gran espacio de arte contemporáneo, está integrado por distintas galerías, muchas de ellas que son galerías específicas de artistas en particular, así que aparecen los nombres de esas galerías, y si entran, si googlean esa información, van a poder ver más datos de... Perdón. Pensaba en las fotos que vimos de la casa de Le Corbusier y me acordaba del libro que trabajó tan exhaustivamente Cecilia Gamondi, que hablábamos de ese libro cuando charlamos en este café con ella, una arquitecta también
con una trayectoria intachable, que manejó el área de cultura de la Casa Curuchet, lo que hoy es ese espacio museable, pero que realmente ella fue la que creó y desarrolló un espacio cultural en lo que eran oficinas del Colegio de Arquitectos, porque el colegio tuvo la visión de alquilar la casa para preservarla, pero fue Cecilia quien la rescató y empezó a hacer las primeras visitas guiadas a ese espacio, aún siendo habitado como oficina. Fíjense cómo la posibilidad que tenemos acá en la ciudad de La Plata de contar con una casa que el mundo entero la estudia, la reconoce, como es esta casa de Corbusier, la casa tan querida como para nosotros como la Curuchet, pero que nos permite también entender cómo este arquitecto generó una casa en torno a un árbol, una casa que respeta el espacio en donde está, porque fue pensada hacia afuera para integrar el bosque de la ciudad de La Plata a su interior, con todos esos grandes ventanales, los brisels que hacen que entre el sol, pero además la altura de las dos casas. Si pensamos, no sé, la casa de la derecha y la casa de la izquierda, el boulevard lo que fue el Boulevard del Sol y la casa de los Bernard, cómo integró las dos alturas y dos estilos totalmente arquitectónicos diferentes. Y eso es lo que hablaba Mauro recién, ¿no? El entorno y el arquitecto cómo hace que ese entorno sea toda una totalidad, una visión holística del espacio, que es lo que nos propone hoy Mauro con esta muestra fotográfica, que debió haber sido presencial, que tendríamos que haberla podido disfrutar en el museo. Ya lo haremos cuando la presencialidad nos lo permita. Y también teníamos planeado hacer una muestra, me acuerdo, con gente de Brasil, con una experta en patrimonio también de allá de Pampulha, ¿no? Bueno, era uno de los proyectos que tenemos en mente. Vamos a ver si es posible adaptarlo también a una versión virtual y poder presentarlo en los próximos meses. Tenemos que seguir conversando sobre esa posibilidad. Pero bueno, más allá de que no se haya podido realizar de forma presencial en este momento, también nos permite estar en contacto con los visitantes virtuales del museo a través de Instagram y de la página propia del museo. Así que es una limitación temporal, pero también nos permite contactarnos de otra forma. Es que, digamos, la virtualidad, digamos, nos ayuda en muchas cosas a llegar a todos, ¿no? Pero además también nos ha permitido, por ejemplo, las charlas estas de café que teníamos en el Beato durante años, que hubo cosas riquísimas, digamos, irrepetibles. No se tuvo una charla con Clorindo Testa, pero lamentablemente no quedó grabada, porque no teníamos esa costumbre. En cambio, estas charlas quedan todas en IGTV y también son subidas a YouTube. Y hacen que todo el mundo después pueda seguirlas disfrutando y pueda analizarlas y pueda ver a los artistas, a los creadores, digamos, a toda la gente de la cultura, cómo trabaja, qué es lo que propone. Y también después de, decir, de un tiempo volver a verlas y ver cómo esas propuestas se materializaron. Es muy, muy rico. Este año, Dios mediante, volveremos a repetir un invitado del año pasado, al arquitecto Eduardo Amigo, cerca de fin de año es la idea, de charlar también cómo ha ido evolucionando el tema de la arquitectura, digamos, la arquitectura y la escultura, ¿no? Cómo la ciudad de La Plata fue planeada con determinada cantidad de esculturas, cómo eso ya, digamos, fue cubierto ese cupo, pero la ciudad está viva, los artistas siguen haciendo obra, y cómo esto está creciendo, y Eduardo tiene un proyecto muy interesante que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? De lo sustentable y del medio ambiente, que es lo que fue el zoológico, convertir en un espacio como un museo a cielo abierto de esculturas, que me parece que es algo fantástico, que el municipio está de acuerdo, está estudiando. Así que es otro trabajo más para analizar, Mauro. Muy interesante. Sí, la reconversión de los antiguos zoológicos es todo un desafío. Y si puede incorporarse nuevas obras de arte, me parece que va a ser muy bueno para toda la comunidad.
no quiero olvidarme de agradecer a los directores de los proyectos de investigación que estuvimos mencionando, que son el arquitecto Guillermo García, el licenciado Walter Di Santo y el ingeniero Hugo Guete, y a la licenciada Jimena García Santa Cruz, que participa de los equipos de investigación de esos proyectos. Jimena ha trabajado maravillosamente en todo, pero además con la posibilidad también de crear vitrinas adecuadas a las necesidades de las piezas y que esas vitrinas también sean sustentables, que tengan, y otra cosa también muy importante para nuestra realidad, que sean posibles, ¿no? Porque a veces uno ve en los libros, o en las conferencias, o en las presentaciones de los congresos, cosas que son bellísimas, pero que son materialmente para nuestras posibilidades no solventables. En cambio, lo creativo de Jimena es poder hacer cosas que sean sustentables, que sean con materiales de la zona, que no haya gastos de carbono en transporte de elementos foráneos para generar algo de lo que se tiene cerca, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y bueno, y el resto del equipo, Goethe, Guillermo García, son todos, bueno, y Alfredo Conti también, son toda gente, digamos, de una trayectoria que, digamos, que es para aplaudir. Con Guillermo tenemos una charla dentro de 2 viernes que vamos a trabajar también sobre la investigación en la Universidad Católica, así que también otra vez estos temas volverán. Así que nuestros amigos tienen la cultura en todos los aspectos. Hemos tenido la música, hemos tenido siempre las artes plásticas, que son el fuerte del museo, y las transversalidades, ¿no? Como es en este caso la fotografía y la arquitectura. Bueno, Mauro, con respecto al patrimonio, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de los edificios patrimoniales y de la ciudad de La Plata como espacio patrimonial? Qué buena pregunta, Walter. Es una buena pregunta para terminar este café. Sí, hay mucho para hacer. Evidentemente, la ciudad cuenta con los recursos humanos para hacerlo. Es sede de 4 universidades. Eh, es importante conseguir los recursos para poder llevarlo adelante, pero además también es muy importante que exista voluntad política para llevar adelante esas obras. Así que creo que es un tema que vamos a estar conversando también en otros ámbitos, si Dios quiere, en los próximos meses. ¿Sí? Es posible, de hecho hay experiencias que así lo demuestran. El completamiento de una catedral neogótica fue una epopeya y se realizó hace 2 décadas atrás. Esperemos que en el próximo Café con los Artistas, cuando conversemos, si Dios quiere el año que viene, ya hayan varios proyectos en ejecución para poder conservar el rico patrimonio que tiene nuestra ciudad, que de alguna forma la identifica y la distingue inclusive en ámbitos internacionales y que muchas veces en nuestra propia región no son valorados. Es importante lo que decís vos, ¿no? Como internacionalmente la ciudad de La Plata es un ejemplo de libro, ¿no? Se habla de Brasilia, de La Plata, de ciudades pensadas en estilo, salieron de la nada, de la cabeza, de la creatividad del arquitecto, del ingeniero, del prohombre, del pensador, y hoy tenemos ciudades maravillosas que siguen creciendo, que tienen una interacción indudable con sus habitantes y que hacen que como ciudad también tenga su identidad. Y nuestra ciudad de La Plata es la capital de la provincia, pero una capital que tiene una historia joven, que fue pensada como una solución a un momento de separaciones y de luchas intestinas tristes. Hoy tenemos una capital, una ciudad bella, pero tenemos que volver a pensarla como sus creadores, con una belleza que sea en el tiempo, ¿no? Y lo que están haciendo, lo que haces vos y lo que están haciendo todos los que están dedicándose al patrimonio es importante, generar en esto la necesidad de comprender que lo que nos rodea es nuestro, que esa escultura, que sea árbol es vida y que esa vida hace que nuestra vida sea mejor. Así que nuevamente gracias Mauro por mostrarnos en fotografías la belleza y la belleza también del patrimonio en relación con el ambiente
investigar, trabajarlo desde lo científico para generar también parámetros claros para que todo en el futuro sea mucho más solvente de poder hacer. Así que nuevamente gracias y te pido a modo de cierre una reflexión y nos despedimos de los amigos hasta la semana que viene, que tendremos la charla con Daniel Loyola. Bueno, Walter, muchas gracias a vos en particular y al museo por la invitación. Un mensaje muy importante es que tanto el patrimonio y las comunidades que lo crean pueden ser y deben ser quienes, mediante la conservación y protección de sus bienes, colaboren con el desarrollo sostenible de sus comunidades. Creo que es muy importante no perder de foco que la conservación del patrimonio no es meramente conservar edificios, sino mantener viva la memoria de sus comunidades. Y que en cuanto el patrimonio permite el desarrollo sostenible de esas comunidades, estará realmente cumpliendo con su objetivo último. Muchas gracias. Y esperemos pronto poder tener otra nueva charla con Mauro y descubrir cómo nuestra ciudad ha respetado su historia, sus orígenes y se sigue proyectando hacia el futuro. Gracias, Mauro. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, hasta el próximo viernes en este espacio de Instagram. Nos vemos.